Hola, bienvenido al curso de propedéutico de Introducción a la Nutrición, que en este caso en LS México pone a tu disposición para que puedas prepararte a través de la modalidad en línea. Bueno, empezaremos a explicarte cómo es que aprenderás en este curso. Dentro de la metodología de aprendizaje tenemos varias actividades para enfocadas a que tú puedas llevarte el mayor aprendizaje. Aprender a través de la lectura, a través de revisar cierta información importante y a complementar esta información a través de varias actividades que tú vas a ir elaborando a lo largo de este curso. Para ello, en la plataforma encontrarás con distintos materiales disponibles para poder aprender de una manera más sencilla, ágil y dinámica. Contarás con un manual del participante por cada una de las materias que lleves, en donde se encontrará por escrito toda la información. Asimismo, cada manual estará reforzado por ciertas presentaciones de PowerPoint que tú podrás ver en la plataforma para ayudarte a reforzar ciertos conocimientos. Asimismo, una serie de videos que explican a detalle cada uno de los conocimientos que vas adquiriendo y finalmente, a través de todos estos materiales didácticos, pues que tengas la capacidad de realizar las actividades de aprendizaje para que puedas verificar el conocimiento que has adquirido hasta ese momento. Ahora te invito a que de manera rápida veamos cuál es el temario para conocer las diferentes materias que abarca este proceso de aprendizaje. Existen 5 materias principales. Estas materias, cada una de ellas tiene ciertas lecciones en donde se van a reforzar todos los aprendizajes que tienen que ver con cada una de ellas. La primera materia será el rol del asesor en nutrición. Es importante que tú aprendas cuál es el papel del asesor nutricional, quién es un asesor en nutrición, cuáles son las misiones, los valores, el código de ética sobre el cual se debe de conducir cualquier asesor nutricional y algo muy importante, que puedas entender y conocer cuáles son los campos de intervención en donde el asesor nutricional puede hacer alguna intervención con sus clientes o con sus pacientes. La siguiente materia que tendrás oportunidad de explorar será la relacionada con el cuerpo humano. Hablaremos sobre los niveles de organización del cuerpo humano, desde los niveles más inferiores hasta el desarrollo de los aparatos y sistemas del cuerpo humano, como el digestivo, el circulatorio, respiratorio, las funciones también de nutrición que tienen que ver con la digestión, con la respiración, con el sistema excretor, con el sistema circulatorio, la importancia del sistema nervioso, muscular y el óseo, los tejidos. Esto lo veremos en la segunda materia. En la tercera materia será muy importante, ya que habla sobre la bioquímica básica, en donde de manera muy sencilla, muy didáctica y de manera muy comprensible podrás conocer los principios básicos de la bioquímica que están vinculados con la nutrición. Empezaremos a hablar de la importancia de la célula, qué es la célula, la diferencia entre la célula vegetal, animal y verás el funcionamiento simplificado de la célula. Posteriormente hablaremos sobre la importancia de la bioquímica del agua, cómo es el ciclo del agua, su impacto en el ser humano, cuáles son las propiedades bioquímicas de la misma, las escalas del pH que son tan importantes y cuál es el impacto de este en nuestro organismo. En la lección 3 aprenderás sobre las bases de la química orgánica e inorgánica, la diferencia entre estas, la importancia del ciclo del carbono, la composición química del cuerpo y las bases de química inorgánica, los cuales serán de gran importancia para entender cómo se dan los procesos nutricionales dentro del organismo y cómo se vinculan los alimentos con el proceso de la alimentación, la digestión de los mismos y la alimentación en general. Hablaremos también en la lección número 4 sobre la bioquímica y las proteínas. Entenderás qué es una proteína, cuáles son las funciones principales de esta, cuál es el papel de los aminoácidos en la nutrición y la importancia de los mismos, y aprenderás cómo se hace la clasificación básica de los aminoácidos para después poderlos vincular con los diferentes alimentos y sus nutrientes principales. Continuaremos con la lección 5 con la bioquímica de los carbohidratos. Entenderás qué es un carbohidrato, cuáles son las funciones principales de los mismos y la importancia de incluirlos en una dieta equilibrada y la clasificación básica de los mismos, ¿verdad? Para poder elegir después los alimentos que tengan carbohidratos que sean mucho más saludables para el organismo. Posteriormente veremos la bioquímica y los lípidos, lo que comúnmente conocemos como las grasas, ¿verdad? ¿Cuál es la función principal de los lípidos en el organismo? ¿Cuál es la clasificación básica de estos lípidos? Y podrás entender
y analizar los diferentes tipos de lípidos que se encuentran dentro de los alimentos y entender por qué unos son más saludables y otros son menos saludables. Posteriormente, en la lección 7 hablaremos de la bioquímica y las enzimas, el papel tan importante que tienen estas enzimas en los procesos, por ejemplo, de digestión, cuáles son las funciones principales, cuáles son las reacciones enzimáticas básicas vinculadas con la nutrición, la clasificación y su nomenclatura, ya que las enzimas son fundamentales para para poder ayudar al cuerpo a digerir los alimentos. Y por último, la última lección de esta materia de bioquímica que tiene que ver con las hormonas. ¿Qué son las hormonas? ¿Cuáles son las principales hormonas? ¿Cómo se clasifican? ¿Cuál es el funcionamiento básico de estas hormonas? Y bueno, ¿cómo es que funciona el sistema endocrino en el organismo? Y bueno, con ello entramos a la materia número 4, que son las bases nutricionales, en donde te das la oportunidad de repasar o aprender los términos nutricionales o conceptos nutricionales básicos, entendiendo qué es alimentación, qué es alimento, la diferencia con la dieta, qué significa hambre, qué es un hábito alimenticio, qué es la bromatología, cuáles son los aspectos, qué significa cuando hablamos de una caloría, de un valor energético. En fin, toda esta información que es de gran importancia. Asimismo, hablaremos después de los fundamentos de la nutrición humana. Entenderás la diferencia de cuando hablamos de nutrición versus alimentación. Verás los nutrimentos y sus funciones básicas, cómo se clasifican los alimentos o los nutrimentos. Verás las 4 leyes de la alimentación, los diferentes grupos alimenticios de acuerdo a las diferentes clasificaciones que existen. Hablaremos sobre la pirámide nutricional que se maneja en los Estados Unidos, el plato del bien comer de la Universidad de Harvard, pero también de los parámetros que establece en México la norma oficial mexicana, como es el plato del bien comer, la jarra del buen beber y por supuesto veremos una introducción al sistema de alimentos equivalentes, el SMAE, que es el que se maneja en México en cuestiones de nutrición. Posteriormente, y para concluir con este curso propedéutico, entraremos con la materia número 5, que es la nutrición en la actualidad, en donde empezaremos a analizar la antropología nutricional, los periodos de evolución del hombre, cómo se ha alimentado el hombre primitivo y la diferencia entre la alimentación del hombre moderno. Posteriormente veremos en la lección 2 cuáles son los hábitos nutricionales por países para poder entender cuál es la manera en la que los mexicanos nos alimentamos y cómo esto se encuentra vinculado a nuestras raíces, a los tipos de alimentos que se producen en el lugar, al clima, a los hábitos alimenticios que tienen las familias a las cuales pertenecemos, para finalizar en la lección número 3 que tiene que ver con las características del estado nutricional, viendo cuáles son las características de una buena nutrición o de una malnutrición y concluir con la introducción a lo que es la valoración nutricional para que seas capaz de empezar a identificar cuáles son los aspectos en el cliente o en el asesorado que son importantes tomar en consideración para poder hacer una evaluación o un diagnóstico de la persona. Como te has podido dar cuenta, pues este curso de introducción a la nutrición es un curso muy completo que le sirve mucho a las personas que están interesadas en el área de la nutrición y que no tienen una formación técnica o básica en esta materia para poder profundizar posteriormente en los demás conocimientos vinculados a la nutrición para convertirse en un asesor nutricional. Entonces, este es un curso en el cual de manera muy didáctica, de manera muy simple, con lenguaje coloquial, tú podrás tener las bases suficientes para poder aprovechar de una mejor manera, pues conocimientos mucho más profundos en la materia. Cualquier duda que tengas, cualquier pregunta, nos puedes contactar a través de nuestro WhatsApp, en donde con gusto podemos darte toda la información que requieres. Agradecemos mucho tu atención y esperamos poder contar contigo en este programa, que estamos seguros que será muy significativo y de gran ayuda para ti. Gracias.